Hola, muy buenas noches. Esto es Contrarrelato, a 100 días del gobierno asesino de Dina Boluarte, con más de 60 muertes y más de 1.000 personas heridas. La dictadura sigue empecinada en perpetuarse en el poder de manera ilegítima y sin licencia social. Un gobierno sin ningún respaldo social, como bien lo ha sentido esta semana ella y sus ministros en sus viajes al norte y al sur del Perú, debido a las fuertes lluvias que han causado estragos en nuestros compatriotas. Pero allí, hasta donde han llegado, solo han exacerbado los ánimos, han sido repudiados públicamente por la población, que les grita asesina y carnicero por doquier. Es un gobierno ilegítimo que se sostiene solo con la complicidad de los congresistas depredadores de nuestras arcas y con más del 90% del rechazo popular, y se sostiene en base al poder de las fuerzas, de las armas y las balas, de las Fuerzas Armadas y policiales, que obedecen cual borregos también por el sucio dinero de bonos para meter bala y agredir a cualquiera que ose ejercer su derecho a protestar. Esta semana, en especial, las mujeres en el Perú, a propósito del 8M, le han recordado a Boluarte que ella no nos representa y que pasará a la historia no como la primera presidenta del Perú, como ella bien quisiera, sino como la primera dictadora de nuestro país. Así que ese será su legado, ser recordada en la historia como la asesina de un pueblo, y pasará a la historia como eso, como la primera dictadora del Perú, con casi un 80% de rechazo popular y un repertorio nunca antes visto en la cultura popular, inspirado en sus más atroces delitos de asesinato y violación de derechos. El pueblo sigue resistiendo en las calles, por supuesto, de forma más medida y estratégica, después de que Otárola y sus secuaces no han dejado de perseguir, estigmatizar, terruquear, denigrar y detener ilegalmente, abrir falsos procesos en contra de la población movilizada, con sus brazos políticos, como sabemos, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero nada de esto detiene el pedido de la población de que estos usurpadores de ramasangre, difamadores y carniceros criminales políticos se larguen. La comunidad internacional, lentamente, pero de manera segura, con pruebas y testimonios que este ilegítimo e inmoral gobierno no ha podido refutar, viene entendiendo lo que realmente sucede, la dimensión real del golpe, del verdadero golpe, no el intento de Castillo, el verdadero golpe de las Fuerzas Armadas, policiales, el Congreso, Boluarte y Otárola, que los ha puesto en el poder y que ha permitido que el fujimorismo, perdedor de las últimas elecciones, y toda su horda de criminales ocupen puestos claves, como en el Tribunal Constitucional, en la SUNEDU, en el Ministerio Público, liderado además por otra joya delictiva, y como sabemos hace rato, van tras los organismos electorales y la Defensoría del Pueblo, donde se juegan las últimas batallas institucionales del país, o por preservar cierta independencia institucional en el país, ya con la mayoría de los contrapesos de los poderes copados por este régimen dictatorial y asesino. Los medios de comunicación, que reciben ahora jugosas partidas de dinero en forma de publicidad estatal, más alineados que nunca con sus bodrioristas, diría yo, porque ni periodistas son bodrios, que mercenarizan en realidad el periodismo. No son periodistas los que agachan la cabeza de manera genuflexa a su labor de fiscalizar el poder y repiten las mentiras del régimen con tal de cobrar cada quincena su sucio cheque. Por eso, lo que ha pasado, por ejemplo, en Ilave, con los soldados que murieron tristemente ahogados en el río Ilave la semana pasada, también es crucial, porque en ese evento, trágico por cierto, nos estamos jugando no solo el relato de la realidad que el gobierno y los medios oficiales vienen repitiendo desde hace 3 meses, sino que esta vez, a la vieja usanza montesinista, el propio ejército ha entrado al globo de ensayo de construir una realidad alternativa, más conocida como mentira, para salvarle el pellejo a su gente responsable de la muerte de estos jóvenes soldados, y para culpar nada menos que a la población,
la misma que rescató más bien a los soldados de ser culpables de sus muertes. Lo inaudito, ¿no es cierto?, que hemos visto en el pasado régimen dictatorial fujimorista a lo Marta Chávez, ¿no?, con el chuponeo o el autosecuestro de Gorriti, o el autosecuestro de los estudiantes de la Cantuta, o el brazo autoserruchado de Fabián Salazar, o el descuartizamiento de Mariela Barreto, o el autodaño de Leonor La Rosa. Este régimen está usando las mismas viejas delictuosas técnicas. Ahora quieren hacernos creer que pasó lo que no pasó y que no pasó lo que sí pasó. Así que la guerra informativa alcanza otro nivel de podredumbre. Eliana Carlín nos cuenta lo que realmente pasó ese trágico día en Ilave. Franz Canaza Kawaya, Alex Quispe Serrano, Elvis Pari Quiso, Carlos Quispe Montalico, Elías Lupaca Inquilla, Percy Castillo Pongo. Son los nombres de nuestros 6 jóvenes hijos de Puno, hijos de Ilave, que murieron ahogados en el río bajo responsabilidad de su superior Josué Frisancho, capitán del ejército peruano. Como es común entre los autoritarismos, este gobierno nos está acostumbrando a tratar de imponer noticias falsas, fake news, desde las mismas instituciones públicas. Esta semana trataron de imponer su propio relato sobre los trágicos hechos ocurridos en el río Ilave. Estos montajes en los cuales se convocó a la prensa para mostrar a los soldados sobrevivientes de la tragedia no solamente los obliga a mentir, sino que además los revictimiza con el objetivo de liberar de responsabilidad a los miembros del ejército que deben pagar por haber causado la muerte de nuestros jóvenes miembros del servicio militar voluntario, todo bajo la complicidad del ministro de Defensa y de Dina Boluarte. Gracias a la velocidad de las comunicaciones y a las redes sociales, hoy contamos con diversas imágenes y testimonios de los hechos, de personas que estuvieron en el lugar y que queremos compartir con ustedes. A continuación, el testimonio de un sobreviviente. Sí, promo, pero no sé, los oficiales no quieren hacerse cargo, porque saben que le van a meter la rata y les va a pagar en el ascenso y todo. Ahorita están desesperados, quieren hacer creer, pero no sé, quieren desmentir, creo, que no ha pasado lo que ha pasado, sino que quieren dar otra información así. En la mañana que me ha venido el general a preguntarnos cómo habían pasado así, y nos dijo que debíamos hablar, no algo que denigre al ejército, sino que algo normal, que no narremos así a detalle todo lo que había pasado. Liubomir Fernández, periodista corresponsal del Diario de la República en Puno, narró su experiencia como testigo presencial de esta tragedia. Lamentablemente, hoy él sufre de hostigamiento y de amenazas contra su integridad por decir la verdad sobre lo ocurrido. Entonces, el ejército abrió fuego, hizo disparos y de un momento a otro los comuneros estaban en los cerros, les decían que se vayan, y de un momento a otro el personal del ejército, por orden superior, en ese momento había un capitán, disponen que se metan al río. Optaron el camino más peligroso, su objetivo era llegar al cuartel. Los hechos ocurrieron frente al camal de Ilave. Optaron el camino más peligroso y luego entraron con sus pertrechos, entraron con su uniforme, con su borceguís, con sus fusiles. O sea, era como entrar a una piscina con un saco de papas, ¿no? Entonces, lo que provocó es que se terminaron hundiendo y los comuneros, al ver que se estaban ahogando, auxiliaron a 5. Les dieron los primeros auxilios, les dieron las primeras atenciones, que yo estuve en el lugar.
Los testigos presenciales dan claras y consistentes narraciones y testimonios sobre los hechos, respaldadas con fotografías, videos y audios. Ninguna turba agredió y persiguió a los soldados. Ellos tuvieron que tirarse al río porque, a balazos, su superior, el capitán Josué Frisancho, los obligó a hacerlo. Josué Frisancho es responsable de esta desgracia. Esta persona tiene graves denuncias por agresión a su pareja, quien lo acusa de haberla ahorcado y arrastrado de los cabellos por los suelos delante de sus hijos, además de una denuncia por violación sexual. ¿Hasta cuándo vamos a tener miembros del ejército con este tipo de acusaciones? Como si no fueran suficientes las afrentas del oficialismo contra los familiares de nuestros soldados fallecidos, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas publicó un video que por oprobioso no vamos a reproducir aquí, firmado por el coronel Carlos Freire. El coronel Freire tiene denuncias por agresiones físicas y psicológicas. Mientras el régimen autoritario de Dina Boluarte pretende lavarse las manos de más muerte y más sangre, en Ilave esta semana enterraron a sus jóvenes hijos. Padres y madres se despidieron de quienes eran la esperanza de un mejor futuro para sus familias, de quienes, ilusionados con un mejor porvenir, se enrolaron en el servicio militar voluntario. Nadie va a devolverles a esos hijos. Nadie va a borrarles este dolor. El comandante de que se encargó así nos abandonó a nosotros. Así como madre yo pido justicia por mi hijo. Mi hijo tiene futuro. Hijo de verdad. Ahora no, Dios no me devolver. ¿Quién me va a devolver? Ahorita yo de todo que el autopsiado ha salido por causa del comandante. Mi hijo no sabía nadar, nada. Él se ahogado. No hay ni golpe, nada. Ahora yo pido justicia como madre. Gracias, Dina Boluarte, por culpa del terror. Ahora has matado a mi hijo, asesina. Dina Boluarte, asesina, mi hijo de vuelta. Desgarrador, por supuesto, el testimonio de esta madre, que lo tiene clarísimo. En su dolor tiene clarísimo quién es culpable de estas muertes de estos pobres jóvenes, muy jóvenes soldados que fueron obligados por este capitán José Frisancho a cruzar el río a balazos y sin tener en cuenta que algunos de ellos pues no habían sido entrenados todavía en nadar. Y francamente lo que ha hecho el ejército con este video comunicado del ejército firmado por Carlos Freire, un conocido escritor, pero también denunciado por agresión a mujeres, por tocamientos indebidos, firma, bueno, imaginamos que él escribe esta editorial visual, no sé si podemos ponerla porque realmente no desearía que la pongamos con audio y video en su totalidad, si podemos partir la pantalla. ¿Qué puede llevarte a victimar a 6 jóvenes que no te hacían nada y que decidieron no dispararte? Video, por favor. ¿Una ideología? Es una afrenta realmente este video editorial del ejército que intenta construir una realidad lesiva además para los propios soldados, para sus familiares. Este señor Freire habla de delirios que en realidad podríamos decir que son los delirios de poder de los asesinos, desde Dina Boluarte, Otárola y este capitán José Frisancho, así como el mismo Freire que se presta, ¿no?, en colusión para armar esta difamación contra los pobladores de la zona que fueron finalmente quienes realmente rescataron a los soldados. Habla de una ideología, ¿no?,
cuando la única ideología que tiene este régimen y sus sucios cómplices es el sucio dinero y el poder, ¿no? Que ellos están encubriendo y que están armando esta historia por impunidad. Probablemente le desaparezcan, quién sabe, las denuncias por agresión sexual o tocamientos indebidos a este señor, pues la palabra de gente como Freire o de gente como este capitán José Frisancho no tiene ningún valor. Son palabras de denunciados por agresiones contra mujeres y son palabras de gente que no vale nada, y que tarde o temprano van a tener que responder por su colusión con los asesinos, por obstrucción de la justicia, por falseamiento de pruebas, ¿no? Y es realmente sorprendente cómo la gente con un poco de poder se olvida rápidamente dónde están los otros, ¿no? Los más poderosos del Perú por mucho más tiempo que ellos y con recursos, mucho más recursos que ellos, que terminaron donde ya sabemos, ¿no? Fujimori y Montesinos. Esta gente de hoy cree ilusoriamente que pequeña cuota de poder que tienen los va a blindar cuando la justicia y la democracia retornen. Estarán fregados, ¿no? Sus acciones no hacen más que hundirlos en un futuro. Y precisamente porque este relato tiene que ser contado como realmente sucedió, nosotros hemos contactado con un testigo de excepción, el periodista Lubomir Fernández, periodista de La República, del diario La República. Él estuvo ese día, ese trágico día, en el mismo lugar de los hechos. De hecho, él transmitió las primeras imágenes y los primeros testimonios de el rescate de los soldados y de cómo los rescatados se pudieron también reencontrar con sus familiares. Lubomir, buenas noches. Gracias por estar hoy con nosotros aquí en Contrarrelato. ¿Nos escuchas bien? Sí, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto verte y gracias por la convocatoria. Al contrario, gracias a ti por el trabajo que estás realizando y que sabemos no está exento de amenazas y de una serie de irregularidades que sabemos están pasando en contra tuyo. De hecho, hay un comunicado que sacaron las principales asociaciones de prensa de Puno en respaldo a ti y al gremio de la región, que están siendo atacados por las Fuerzas Armadas y policiales. Y primero quería empezar con eso, porque sé que no la has estado pasando bien por el simple hecho de hacer tu trabajo. Que nos cuentes cómo han sido estos días desde que sucedió esto para ti personalmente. ¿Me escuchaste, Lubomir? Bueno, ha sido una semana ahí un poco de descubrimientos, ¿no? En principio, sí, te escucho. ¿Me escuchas? Perfecto. Sí, creo que hay un pequeño delay, pero sigamos. Digo que ha sido una semana de descubrimientos porque de algún otro modo... Perfecto. Te decía de que hay un pequeño, digamos, descubrimiento de mi parte, porque nunca me imaginé de que una información con la que veo un propalado tendría una inmediata organización de parte de las Fuerzas Armadas para deslegitimarlo, ¿no? Primero porque yo he sido testigo de un hecho en el cual, me reafirmo, nunca los comuneros han ondeado a los soldados antes de que ingresen ellos a los ríos al mando de un capitán y que no había forma y que, digamos, no era lo último, ¿no? que se podía hacer para que puedan salvar su vida o puedan afrontar las circunstancias. Tenemos hoy nuevo material, ¿no? Con el cual vamos a reforzar nosotros nuestra posición. Ha ayudado mucho el reportear también en la zona este fin de semana. Y sobre todo que de algún otro modo los comuneros también nos han ayudado, ¿no? Digamos, a recabar mayor información, testimonios. Y digo que he aprendido muchas cosas porque yo no me imaginaba que, digamos, la facilidad con la cual los medios de comunicación, perdón, las Fuerzas Armadas se organizan
para traer colegas, no de todos los medios, de algunos, ¿no? Para, digamos, buscar deslegitimar un trabajo de un periodista de provincias, como es Puno, ¿no? Una región. En un contexto en el que las paralizaciones, que ya llevan 3 meses en la región de Puno, nunca mereció la atención de la región, salvo en este último mes que han llegado reporteros de varios medios, ¿no? Pero digamos, cobertura como tal, no, porque o sea, nunca hubo cobertura como tal, porque más bien llegaron de alguna manera a cuestionar las protestas a partir de la defensa del libre mercado, la defensa del prejuicio económico a las empresas locales, y lo monstruoso que es para el país una paralización como la que está viviéndose en Puno, que es una paralización contundente. Sí, claro, Claudia. En ese sentido, evidentemente, como yo he dicho hace un rato, la guerra informativa toma otro tono ahora que el ejército está activamente participando de la desinformación. Pero quería preguntarte, ya que te tenemos aquí en vivo, que nos cuentes cómo así lograste estar tú en ese momento, en ese lugar, y qué fue exactamente lo que recogiste y lo que viste. A ver, yo llegué el domingo, cerca del mediodía, a Ilave. Mi destino era la ciudad de Juli, en donde el día sábado 4 el ejército reprimió a la ciudadanía de la zona. La jornada en Juli acabó con la quema de comisarías, acabó con la quema del local del Poder Judicial. Esto en un contexto en que los comuneros se enojaron mucho porque en Lima, sus paisanos que están protestando por la renuncia de Dina Boluarte, le lanzaron bombas lacrimógenas, ¿no es cierto?, sin estar haciendo violencia. Lo sometieron a debate y dijeron ya, pues los únicos representantes del gobierno aquí es la policía y el ejército. Además que el ejército para los comuneros están preparados para la guerra y para la defensa nacional, por lo tanto, tácitamente ellos entendían de que el gobierno les había declarado la guerra. Entonces, literalmente después se vivió un estado de guerra, porque el ejército movilizó unidades blindadas, el ejército hizo sobrevuelo de un helicóptero donde lanzaron bombas lacrimógenas, o sea, la ciudad estaba completamente bombardeada de gas lacrimógeno. Los comuneros se molestaron, dijeron, convocaron a todos sus paisanos de la zona aymara para votar a los militares. Esa noche ya estaban advertidos que no querían presencia militar. Sin embargo, a la 1 de la madrugada del domingo 5, una patrulla militar al mando de un capitán mayor, Frisancho, se trasladó a la ciudad de Juli en medio camino, ¿no es cierto?, caminando, y en medio camino los comuneros los retienen. Hay conatos y los hacen retroceder. Hoy ya tenemos parte de esos videos y se ve que, por ejemplo, ha habido conatos, insultos, les dicen de todo, pero digamos nunca había un ataque directo, ¿no? Luego los hacen retroceder y ya pasando el sector de Ocoña, ya en la jurisdicción de Ilave, ahora tengo con mejor precisión que una de las curvas ya antes de llegar a Ilave, se registra un enfrentamiento, disparan lacrimógenas, se genera un ambiente de tensión, avanzan y finalmente lo que pasa es de que nuevamente los arrinconan, los llevan, ¿no? O sea, los dejan hasta cierto punto, los militares avanzan, ahora ya contamos con ese material, avanzan y ellos se deciden ingresar el objetivo de los militares era en todo caso llegar al cuartel Pachacútec en Ilave. Y en ese procedimiento se ingresan, para cortar camino, ingresan al río Ilave, y al ingresar al río Ilave, al mando por orden, los soldados están al mando de un capitán, y si el capitán les ordenó, el capitán estaba a cargo de esta unidad militar que está movilizándose, y los soldados ingresan y posteriormente pasa lo que ya sabemos, 6 soldados se ahogaron, ingresaron en condiciones nada adecuadas porque ingresaron con toda su indumentaria militar y sobre todo después de eso, ¿no? Los comuneros bajaron a auxiliarlos y la ayuda tuvo una acción inmediata que permitió que 5 soldados no pierdan la vida, ¿no? Entonces ¿cómo llegué a la zona? Porque llegué al puente Ilave, me presenté, me identificaron, ¿no es cierto? Me presenté que no era periodista de Lima, sino era de Puno, porque hay prejuicio a los medios o a los periodistas que vienen de Lima. Entonces, ellos tienen la consigna de no brindarles ni entrevistas ni información.
Y yo soy de Puno, además coberturo, estoy coberturando toda la huelga, no solamente Ilave, toda la región, estoy viajando Juliaca, Ayavirí, Laraqueri y todas las provincias donde hay más accesibilidad, estoy coberturando la huelga. Entonces, mientras yo me presentaba, me dieron el pase, me dijeron, sé cosas, pero ahorita no vamos a poder declarar porque estamos yendo a sacar a los militares. Ah, pues bien, pero si me permiten, yo me gustaría ir, ¿no? Ah, claro, bueno, pasa, ¿no? Y en ese interín llegué hasta una lomada alta, un cerro alto, y fue ahí cuando vi la llegada ya de los militares, se retiraron del grupo que los escoltó, y luego de ello lo que pasó es que se repliegan, abren fuego y avanzan hacia la orilla del río. Una vez que nuevamente abren fuego, y finalmente una vez que pasan, el capitán es el que pasa primero porque hay alguien que estaba al mando, y los demás avanzaban con cierta lentitud, pero después de unos minutos ya se registran los primeros ahogados, ¿no? Fue así como se registró todo este hecho que hemos estado en la zona. Ahora, Lubomir, ¿dónde estaban los pobladores en ese momento? Y te lo pregunto porque obviamente el relato que está tratando de construir este gobierno, el relato falso con el ejército, es que hubo estos apedramientos que los obligaron a meterse al río, uno, y la otra cosa que están tratando de argumentar es que alguien sacó arena del río y lo hizo más profundo. No, pues, a ver, yo Eso pienso lo que ha ese es dicho un el acto. mismo Carlos Freire, ¿no? Bueno, el señor Carlos Freire yo no lo conozco, ¿no? Alguna vez he leído un comentario de sus publicaciones y hay que respetarlo por su esfuerzo intelectual, pero tampoco puede decir, el señor no estaba ahí en principio, ni el jefe del comando conjunto no estaba ahí, que le quieran dar una figura porque consigan un video de un ángulo que tiene perspectiva y te puede dar una idea de que al fondo está el río, unos metros, ese también es una falsedad, pues, ¿no? O sea, es una gran mentira, ¿no? Yo estuve en la zona, he vuelto a la zona, de alguna manera he tratado de medir las distancias que habían, y estoy hablando de que los últimos comuneros que los llegaron los acompañaron, que los hicieron retroceder desde la zona de Juli por Pilcuyo y otros sectores, no serían pues 20 personas, ¿no? Yo estimo, ¿no? Luego ellos se alejan y en ese momento nadie los ha apedreado. O sea, yo me reafirmo, no los apedrearon para meterse al río. O sea, no es que no había, la última opción para salvar nuestra vida del apedreamiento, del arrinconamiento, era meternos al río. Si esa fuera la lógica, en todo caso, tendría que haber habido una turba, no sé, de miles que los atacaron y los arrinconaron hasta la orilla. Ya, pues ya, ahora sí, a caballeros no hay que meternos al río. Falso de toda falsedad. Ahora contamos con más evidencia. ¿Cuántas personas de la comunidad eran y tú qué tan cerca o lejos estabas de ellos y ellos qué tan cerca o lejos del río por donde estaban cruzando? Había un primer grupo que escoltó de comuneros que los escoltaron con sus motos. Ahora ya tenemos las imágenes. Los escoltaron con sus motos, ¿ya? Y una vez que los escoltaron con sus motos, ellos, incluso había un carro ahí, los escoltaron con sus motos y posteriormente este grupo se detiene porque ya se van los militares y todavía se ven en el material que ahora tenemos con mejor visión, se ve que mientras están retrocediendo, los hacen retroceder, al frente con los comuneros hay uno que está apuntando ahí, ¿no? Está apuntando, avanzando, ¿no? ¿No? Pues es que no. Y entonces eso revela que en todo momento estaban en posición de ataque, o sea, los comuneros no lo estaban apedreando. Eso está evidente, nosotros lo vamos a difundir en los siguientes días. Hay un montón de material que hemos recabado, y lo cual revela de que, ahora, eso son los comuneros que estaban, ¿no? Que estaban ahí los que los hicieron retroceder. Y al frente, ya en el sector de Ilave, ¿no es cierto?, estaba yo en la cumbre más alta, y en las cumbres más altas, en las partes medias, pero como que a una distancia de kilómetro, yo estaba como a 2 kilómetros, a 2 kilómetros y medio, yo calculo. He ido a la zona, pero más o menos en el terreno es como 2 kilómetros, ¿no? Pero desde la distancia era como 2 kilómetros y medio. Y los demás comuneros que no pasaban, no sé, pues, ¿lo siguen? Pero distribuidos pues extensamente en cerros. Entonces, los militares, lo que yo veo es que ellos se retiran, se repliegan y se bajan a la orilla del río. Cruzan como en diagonal
La carretera cruzan como en diagonal y se van al río y ingresan al río. Antes de ingresar al río hacen disparos. ¿Cuál debió ser la ruta de ellos? Es seguir la carretera, no avanzar por la carretera, y luego de avanzar por la carretera entraban por el puente conocido como el puente colonial. Y el AVE tiene dos puentes tiene. El puente internacional, que conecta el altiplano con la frontera con Bolivia hasta Desaguadero, y el otro es el puente colonial, que fue un puente histórico de paso peatonal, de paso para el ganado. El ejército no puede decir que ese puente estaba cerrado, porque yo he tomado una fotografía y la puedo acreditar. Y nuevamente te la voy a mostrar aquí, se la mostré hace tiempo a otra colega. Y no puede decir el ejército que es mentira, que estaba cerrado el puente colonial. O sea, que no estaba, eso demuestra que no estaban acorralados por último. No, te lo voy a mostrar ahora, Claudia. Mira, te lo voy a mostrar porque yo he estado ahí. Decir que estaba cerrado falso, porque por ahí pasaban comida. Estaban llevando, creo, sopa, comida para los... Si pasó un ciclo, antes de que yo pase, pasó un triciclo y pasaba la comida. Porque los comuneros para almorzar ponen su cuota, traen de sus comunidades papa, chuño, oca, todos comparten. Le llaman eso el friambre, o le llaman el friambre, o le llaman el almuerzo, ¿no? Acá está la fotografía, ¿eh? Acá tengo la fotografía. Ya, mientras lo buscas puente, también. Acá está. Sí. Ahí va. Acá tiene la fotografía. Agradecer a los comentarios también de las personas que están viendo el programa. Este es el puente. Están felicitando. Ajá. Sí. El puente estaba abierto. La gente está transitando. O sea, si los militares continuaban la ruta, tenían que haber entrado por ahí, entrado al puente colonial y se daban la vuelta a su cuartel. Pero ¿qué han hecho? Lo que han hecho es ellos cortar camino, ¿ya? Y entrar por el camal, ¿no? Al frente del río, ¿no? Y se iban a su cuartel. Decisión del capitán. Segundo, ese cuento de que lo que pasa es de que han pasado días atrás por ahí y lo han lavado para sacar arena. Una gran falsedad. Yo no sé quién será ese señor Freire, lo respeto por su trabajo intelectual, pero yo pienso que falta la verdad, ¿no? Lo he escuchado en una entrevista que me pasaron, donde él ya advierte, ¿no? De que para imponer el orden a veces tiene consecuencias, ¿no? Hasta da una amenaza muy sutil, ¿no? Así es. Lo cual significa de que, de algún otro modo, miente. El señor no estaba ahí, pues. El señor no estaba ahí. No van a acreditar. No, y evidentemente le están haciendo el trabajo sucio a otra gente, ¿no? Porque tú tienes todas las evidencias. Entiendo que ¿cuándo vas a pasar este reportaje por la República? Nosotros ya lo estamos, ya debemos hacer una nueva entrega para más o menos reconstruyendo cómo fue el paso, con imágenes, videos, entrevistas, cómo fue el paso hasta llegar al lugar para acreditar que nunca hubo un ataque directo que los haya arrinconado y que le haya dicho que la última opción es ingresar al río. Falso de toda falsedad. Señor, el jefe del Comando Conjunto, que no tengo el gusto de conocerle, miente. El jefe del Comando de Operaciones de Puno, miente. El jefe de la Cuarta Brigada de Puno, mienten. Toda la cadena de mando del Ministerio Interior, mienten. A los últimos días han querido mostrar un video en donde se les ve que los comuneros los insultan, le dicen, les dan. He ido a la zona con ese video a los comuneros y me han ratificado es que eso fue mucho antes de donde ingresaron, porque el río pues es amplio y se ve pues desde distintas perspectivas. Y los comuneros me dicen de que nunca hubiera pasado esas discusiones, si no fuera porque el capitán, a quien ya lo conocen como desde mucho antes, y los comuneros saben que tienen sus cursos anfibios y otras cosas, o no sé qué cursos tienen militares, que ya lo conocen como presunto maltratador, lo conocen. Ellos discutieron, y es más, ese video incluso también ayuda a aclarar las cosas, porque tú en ese video que han difundido, mira, acá están atacándolos, no se ve que los estén ondeando ni apedreando. Y incluso dicen, los defienden a los soldaditos, incluso les reclaman que se vayan por el puente, le están reclamando que se vaya por el puente, vaya al puente, vaya por el puente, vayan al puente, y él no quiere ir por el puente. O sea, ese mismo video yo pienso que va en contra del ejército. ¿Y saben por qué pasa eso, Claudia? Por dos razones. Porque el ejército está buscando pequeños videos para decir, acá está la prueba, mire, acá está la prueba del apedreamiento.
si yo no salía a aclarar de que el apedreamiento que mostraron no era de la jurisdicción de ILAVE, sino del día sábado en la ciudad de Juli, les hacían creer a la ciudadanía eso. Hay otro detalle. ¿Sabes por qué se da ese apedreamiento? Porque el ejército abrió fuego durante casi 40 minutos en Juli. Se les acabó las balas y tenían que correr a su cuartel. Entonces, ahí los atacaron, porque después todos se tiraban al piso, la gente gritaba. Es más, los soldados se quejaban a sus padres, a sus paisanos, de que los oficiales los maltrataban, la comida para ellos era peor, no tenían preparación, eran momentos tensos, los sacaban a caminar, los oficiales se subían. Entonces hay un cúmulo de negligencias. Mira lo paradójico que es. En ILAVE, en Juli, el sábado, sacaron helicópteros para sobrevolar la ciudad de Juli y bombardear. Movilizaron soldados para 3 unidades blindadas. Ellos, los oficiales, ahí estaban en su guerra, ¿ya? Estaban jugando a la guerra, ¿no? Midiendo fuerzas. Pero ¿qué pasa después? En la ciudad de Juli, en ILAVE, perdón, el señor Freire dijo de que estaban rodeados y estaban comunicados. Se comunicó a las 8 de la mañana que hubo un ataque, una agresión. ¿Y por qué no lo fueron a rescatar si tenían un helicóptero? ¿Qué pasó? Si tenían un helicóptero. Sí, no, está lleno de inconsecuencias ese relato, ¿no? Está lleno de inconsecuencias. Pero Claudia, no solamente es eso. Cuando los comuneros llevan a los bueno, mandaron a un soldado que estaba gravísimo en una moto, y al cual yo ayudé incluso, ¿ya? Porque yo estaba ahí, dejé de grabar por ayudar, yo estaba ahí, y al muchacho le decía, por favor, recupérate. Bueno, respira. Y yo lo ayudé. Después a que suba la moto. Una vez que se va a la zona, a los demás soldados también yo los he ayudado a cargarlos a que suban al carro que trajeron los comuneros. Y en ese momento, en un carro de los comuneros, los llevan hasta el puente antiguo. Y no los golpearon, no los maltrataron. Yo estuve ahí. Había gente que se exaltaba, le decía de todo, pero la gente que lo sabía, dijeron, son paisanos. Vinieron su mamá y no les hicieron nada. El ejército quiere chapar pequeños detallitos para deslegitimar. ¿Y sabe qué cosa? Ya cuando los soldados estaban en el puente internacional de ILAVE, a un costado, sale un helicóptero para recién sobrevolar y ver qué estaba pasando. O sea, actúan con un acto tardío tal, ¿no es cierto?, que finalmente quieren buscar responsables y quieren culpar a los comuneros. Y eso es más falso. Nunca los han arrinconado a pedradas. Hoy ya tenemos más evidencias y ya tenemos más pruebas, y lo digo con absoluta certeza. Al momento que ingresaron al río, nunca hubo apedreamiento. Lo hemos corroborado, hemos hablado con los comuneros, con varios testigos de distintas localidades de la ciudad de ILAVE, los sectores aledaños, y todos han coincidido en la versión. Estos señores, antes de que se vean las imágenes que se grabaron o que se difundieron, abrieron fuego, lanzaron bombas lacrimógenas. Los comuneros habían logrado registrar esos momentos. Es más, las constantes amenazas que ellos recibían, y los comuneros en efecto salían a responder. Había un momento de tensión, polarización y encuentro, y así es como al final estos señores ya no van al puente. Te estoy mostrando que el puente antiguo o el puente colonial, que lo conocen, que por ahí es donde deberían entrar a la ciudad, ese puente estaba abierto, porque la gente estaba caminando, estaba entrando por ahí. Correcto, correcto. Lubomir, bueno, tenemos que ir despidiendo, pero simplemente terminar agradeciendo y felicitando tu trabajo. Vamos a estar a la espera de ese informe que vas a publicar con imágenes y más evidencias en el diario La República. Y solamente terminar preguntándote sobre un video que ha recorrido mucho las redes, que es de las fuerzas policiales maltratándote, pero entiendo que ese video es del año 2021. Sí, es completamente de acuerdo. Eso ocurrió en 2021. El capitán Claudio Osorio Julca, yo estaba coberturando, y venezolanos a la cabeza de un señor que dice ser dueño del campo de juego del colegio Huáscar, es un colegio público, y su campo de juego también estuvo siempre en posesión del barrio, de la zona y del colegio. Este señor decía de que es mi propiedad, y entonces fue con venezolanos, ¿no? Es como que si peruanos vayan a golpear a americanos, algo así, ¿no? Se juntó venezolanos, y este señor le hacía el papel más o menos, Claudio Osorio Julca, de custodio, no hacía nada, no intervenía mientras los otros operaban en Yacatacá. Ese día me golpearon,
y eso salió también público, fue una transmisión en vivo y en directo, me golpearon y entonces, sí. ¿Estás siendo presionado tú en esos momentos por la labor que estás cumpliendo? No, de ningún modo. Felizmente tengo todo el respaldo del periódico, que además conoce todo mi trabajo. No me refería al periódico, los militares de la zona. Bueno, los comuneros, hemos vuelto a recibir información que los hijos de los comuneros ahora ya saben que están en los cuarteles. Sus hijos les han comunicado a sus padres comuneros, tenientes gobernadores y dirigentes de que los altos mandos oficiales, el comando de operaciones y la estructura militar están yendo a averiguar por qué estuvimos nosotros en la zona y están indagando, tratando de recabar información con el objetivo de, sobre todo, desacreditar nuestra información. Y segundo, tenemos al servicio de inteligencia encima y por información incluso militar. Hemos buscado, tenemos fuentes militares, esto nos han informado que el servicio de inteligencia está sobre Lubomir, pero la deslegitimación de nuestra información se está dando también en planos de redes sociales, es decir, desde las redes sociales deslegitimar nuestro trabajo con el objetivo de decir que no es así y tratar de mostrar algo que en realidad no van a poder demostrar en el lugar de los hechos. Repito, la cadena de mandos militares no estaban en el lugar. Yo estaba en el lugar y lo pueden testificar los comuneros. Los comuneros, finalmente, para cerrar, Claudia, se han reunido y están haciendo su propia investigación y esta semana ya deben emitir un nuevo documento y han recabado todo tipo de evidencias. Ha habido una reunión reservada con todos los paisanos y han dicho de que lo que está haciendo el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es provocarlos más, en un contexto en el que ya emitieron un video donde tácitamente los culpan de asesinos. Correcto. Muchísimas gracias nuevamente no solo por esta entrevista, por el trabajo y la valentía con la que lo desarrollas en tiempos muy difíciles en los que hay ya una dictadura estableciéndose en el Perú y no solamente atacando a la prensa y la libertad de expresión, sino, como hemos visto, matando gente, persiguiendo gente, y no nos rendimos haciendo nuestro trabajo. Muchas gracias por dignificar la profesión, Lubomir, y como sabes, acá siempre tienes un espacio y el apoyo de todos. Gracias. Complicado, pero esta guerra informativa la vamos a ganar con los hechos y los datos fehacientes como los que ha presentado y seguirá presentando Lubomir, dignificando, como digo, la profesión. Pero este régimen, antes de pasar al siguiente tema, agradecer los comentarios, pedirles también que nos pongan ahí un like y compartan el programa para que podamos llegar a más gente y hacer el contrarrelato de las mentiras de este gobierno.